En el siguiente problema, nos están solicitando determinar la velocidad angular que va a tener la rueda en este problema. Así que bien, como podemos apreciar, nosotros tenemos un mecanismo el cual tiene un movimiento solamente de traslación cuando hablamos del punto C. Además, tenemos un movimiento de rotación cuando hablamos de este elemento en A y tenemos un movimiento complejo en CB. Para dar solución a este problema, primero vamos a determinar las velocidades y el tipo de velocidad o de movimiento que tiene cada uno de estos eslabones. Primero, nosotros podemos apreciar que justamente esta articulación en C tiene un movimiento que nosotros le vamos a llamar lineal. Y ese movimiento lineal, así como se muestra en la figura, me va a producir una velocidad que le vamos a llamar velocidad en C. Y claro que la conocemos, Inges. Es de 3 metros sobre segundo. Después, ¿qué podemos apreciar? En el instante de tiempo que nos están mostrando, pues nosotros sabemos que el giro de este eslabón A, que es la rueda, pues va a venir más o menos así. Va a venir más o menos en esta dirección ese giro, y entonces aquí nosotros le vamos a llamar velocidad angular en A, y justamente este es el dato que a nosotros nos están solicitando. Ahora, también lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para ver la conexión que hay entre la rueda con el eslabón BC, voy a hacer un trazo, el cual me va a servir para auxiliarme y ver de manera más simple cómo están actuando estas velocidades. Vamos a imaginarnos que hay un eslabón que está unido o que está uniendo el punto A con el punto B. Este sería mi eslabón. Este trazo que yo acabo de poner en color azul, podríamos decir que sería el eslabón imaginario. Y como pueden ver, gracias a este trazo, nosotros tenemos un mecanismo de 4 barras. Ahora, como nosotros estamos ilustrando las velocidades, sabemos que el punto C solamente va a tener un movimiento de traslación. ¿Qué pasa con este eslabón que nosotros tenemos en color azul que une los puntos A con el punto B? Nosotros podemos apreciar que va a tener un movimiento solamente de rotación, nada más. ¿Por qué? Porque este punto A es fijo, va a tener una velocidad de 0, más no así su velocidad angular. La velocidad absoluta es de 0 y como pueden ver, este es el centro de giro de B. Entonces, como este eslabón solamente se encuentra en rotación, pues lo que vamos a hacer es trazar un vector que sea perpendicular a ese eslabón que nosotros tenemos en azul y entonces nosotros le vamos a llamar velocidad en B. Y listo. Como pueden ver, el eslabón BC se está comportando como un eslabón sometido a un movimiento complejo o a un movimiento plano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que se va a trasladar, pero también a la vez, claro que va a rotar. Entonces, hasta ahorita los vectores que nosotros tenemos, pues podemos apreciar que son los de traslación. Pero atención, porque en esta ocasión nosotros vamos a utilizar el método de centros instantáneos de rotación para determinar la velocidad angular primero y la velocidad de B en este elemento. Y una vez que ya conozcamos la velocidad en B, pues voy a poder obtener esta velocidad angular, sin lugar a dudas. Así que bien, vamos a iniciar. Para nosotros conocer el centro instantáneo de rotación de este elemento, ¿cómo lo podríamos obtener? Pues lo que tenemos que hacer es trazar algunas líneas perpendiculares a estos vectores de velocidad. Por ejemplo, yo voy a trazar una línea perpendicular que va a venir más o menos en esta dirección. Observen ustedes cómo esta línea es perpendicular a la velocidad. De manera similar, lo que voy a hacer es trazar una línea perpendicular, pero ahora está saliendo esta línea a partir del punto C y va a venir más o menos en esta dirección. Justamente en la intersección que nosotros tenemos entre las dos líneas, nosotros le vamos a llamar CI porque este es el centro instantáneo de rotación. Esto quiere decir que en este instante de tiempo, el eslabón BC va a estar solamente rotando alrededor de este
punto que llamamos centro instantáneo de rotación. Entonces, como pueden apreciar, va a ser necesario que nosotros determinemos algunos de los lados o de los ángulos que se están formando en este triángulo. Si ustedes observan, ese triángulo yo lo puedo cerrar uniendo el punto C con el punto B. Y vamos a trabajar justamente con este triángulo. ¿Qué conocemos del triángulo? Ya conocemos este lado que tiene un valor de 0.45 metros. Sin embargo, mucha atención, porque si ustedes observan, esta línea que viene en color azul, que es el eslabón, viene en la misma dirección que la línea que nosotros trazamos para el centro instantáneo de rotación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que vean cómo esta línea azul es o tiene 45 grados con respecto a la horizontal. ¿Qué quiere decir? Pues que este ángulo que nosotros tenemos aquí, vean cómo es la misma línea azul y podemos apreciar que como esta línea azul es perpendicular a la vertical, entonces tenemos la certeza de que esta línea es horizontal y por lo tanto el ángulo que vamos a tener ahí es de 45 grados. Ahora, como pueden apreciar, nosotros hasta aquí conocemos un lado y conocemos un ángulo. Es necesario que nosotros conozcamos algún otro lado o algún otro ángulo para poder determinar la velocidad en B. Sin embargo, presten mucha atención. Nosotros aquí le vamos a llamar O y entonces eso quiere decir que la longitud de este lado del triángulo le vamos a llamar OC. Y a la longitud de este otro lado del triángulo le vamos a llamar OB. Y listo. Si nosotros determinamos a OC o a OB, es que yo voy a poder determinar esta velocidad que yo tengo aquí y que la conocemos como velocidad en B. Para nosotros conocer uno de los lados, en específico OC, vamos a apreciar lo siguiente. Cuando nosotros necesitamos determinar la velocidad en algún punto de un elemento que se encuentra en rotación, basta con multiplicar el vector de posición por la velocidad angular. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos porque, primero, el vector de posición tiene que ser perpendicular a la velocidad para que esta ecuación pueda ser aplicada. Nosotros aquí podemos apreciar de que efectivamente, tanto el vector de posición, que en este caso su magnitud es OC, es perpendicular a la velocidad en C. Por cierto, esta ecuación solamente la podemos utilizar nosotros cuando un elemento se encuentra en rotación, nada más. Si tiene un movimiento complejo, podemos utilizar esta ecuación, pero quedaría incompleta. Tendríamos que sumar alguna traslación. Pero cuando el elemento se encuentra solamente en rotación, pues claro que puede ser de utilidad. Y seguramente ustedes dirán, profesor, este elemento BC tiene un movimiento complejo, un movimiento plano. Eso quiere decir que no la podríamos utilizar. Y sí, efectivamente, tiene un movimiento plano este eslabón. Pero gracias a que nosotros obtuvimos el centro instantáneo de rotación, en este instante de tiempo mostrado, nosotros sabemos que este vector de velocidad en C está rotando alrededor del centro instantáneo O. Y también este vector de velocidad en B, claro que también va a estar rotando alrededor de nuestro centro instantáneo. Entonces, como podemos apreciar, pues nosotros vamos a tener que la velocidad en C es igual al vector de posición, que en este caso estamos hablando de OC, o esa distancia, por, en este caso lo vamos a multiplicar por la velocidad angular. ¿Y qué velocidad angular va a llevar? Pues estaríamos hablando de la velocidad angular CB, algo más o menos así. No obstante, nosotros de esta ecuación no conocemos ni el lado OC ni tampoco conocemos la velocidad angular, pero sí podemos conocer este lado de la siguiente forma. Como pueden ver, también se está formando otro triángulo que lo vamos a poner justamente en otro color. A lo mejor vamos a ponerlo en un color verde y este triángulo más o menos queda de la siguiente forma. Vamos a unir A con C, después vamos a unir A con B y para terminar volvemos a unir B con C.
Y aquí pueden apreciar cómo se forma un triángulo que está en color verde y aquí tenemos el otro triángulo que vamos a utilizar para determinar los lados o los vectores de posición. Y entonces, ¿qué tendríamos? Pues mucha atención. Voy a sacar este triángulo que está en color verde de esa figura y lo vamos a escribir afuera de la figura para que no cause más confusión. Esto más o menos viene de la siguiente forma. Ahí está, donde nosotros contamos con un lado. Este lado tiene un valor de 0.45 metros. También contamos con este cateto de aquí, miren. Como pueden apreciar, tiene un valor del radio de la rueda, es decir, tiene un valor de 0.15 metros. ¿Y qué otro valor nosotros conocemos? Pues si ustedes observan, este cateto con respecto a la horizontal tiene un ángulo de 45 grados. Eso quiere decir que con respecto a la vertical, pues ese ángulo, claro que también tiene que ser de 45 grados, porque es el ángulo complementario al ángulo recto que se nos está formando. Eso quiere decir que entonces este ángulo de aquí tiene un valor de 45 grados. Nosotros necesitamos determinar este ángulo, que por cierto yo le voy a llamar alfa. ¿Y por qué es importante determinar alfa? Porque alfa aquí se encuentra. Y si observan, si nosotros obtenemos el ángulo complementario de alfa, yo estaría obteniendo este ángulo que le vamos a llamar teta. Si yo obtengo teta, ahora sí, voy a poder determinar los lados del primer triángulo que nosotros habíamos formado. Entonces, ¿qué tendríamos? Como nosotros tenemos dos lados, podemos utilizar sin problema la ley de senos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que seno de alfa entre el lado opuesto a ese ángulo, que es 0.15 metros. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al seno de 45 grados y esto nosotros lo vamos a dividir entre 0.45 metros. Entonces, de aquí, ingenieros, como pueden apreciar, pues vamos a despejar de una vez alfa. ¿Y cómo lo despejaríamos? Primero, vamos a tener que pasar hacia el otro lado el seno y lo pasaríamos, desde luego, como un seno inverso. Entonces, vamos a tener que es el seno inverso que va a multiplicar ¿a qué? Pues que va a multiplicar, observen, va a multiplicar a 0.15 por el seno de 45, que es este valor de aquí, y eso nosotros lo vamos a dividir entre 0.45. Y el valor de alfa que nosotros vamos a obtener es de 13.63 grados. Y listo. ¿Qué quiere decir esto? Que recuerden que este ángulo que nosotros tenemos aquí es alfa y tiene un valor de 13.63. Sin embargo, el ángulo que yo estoy buscando es este ángulo teta. Pues vamos a obtenerlo. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que teta es igual a 90 grados menos 13.63 grados. Y esto nos va a dar como resultado un valor de 76.36 grados. Ahora sí, como pueden apreciar, yo ya conozco el ángulo teta, conozco este ángulo de 45 y yo ya puedo comenzar a calcular los lados que tenemos como OC y también que tenemos como OB. Vamos a utilizar la ley de senos para poder determinar estos lados. ¿Y qué tendríamos? Vamos a tener que el seno de teta, vamos a poner seno de teta, de una vez vamos a sustituir el valor de 76.36, lo vamos a dividir entre el lado opuesto a ese ángulo. Y el lado opuesto es este que tenemos como OB. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual al seno de 45 grados y esto lo vamos a dividir entre el lado opuesto a esos 45 grados, que sabemos que es un lado de 0.45 metros. Entonces, ingenieros, nosotros vamos a poder despejar OB de esta ecuación. Lo que tendríamos que hacer es OB lo vamos a pasar hacia el otro lado, multiplicando,
¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que es 0.45 porque este valor lo vamos a pasar hacia arriba porque está dividiendo, lo pasamos multiplicando y va a estar multiplicando al seno de 76.36. Y después, este seno de 45 lo vamos a pasar hacia abajo y lo vamos a dividir entre seno de 45. El valor que nosotros vamos a obtener a través de despejar OB es de 0.618. Y esto lo vamos a dejar expresado nosotros en metros. Ahora lo que vamos a hacer es obtener el otro lado, que es OC, y vamos a utilizar también la ley de senos. ¿Y qué tendríamos? Pues nosotros tenemos primero que este ángulo que nosotros estamos marcando, le vamos a llamar gamma. ¿Qué valor tendría gamma? Pues bien, vamos a calcularlo acá y sabemos que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es de 180. Entonces, a 180 le vamos a quitar los 45 grados, que es el valor de este ángulo, y también le vamos a quitar, desde luego, el valor de teta, que es de 76.36 grados. Entonces veamos, 180 menos 45 menos 76.36 y el valor es de 58.54. Lo voy a escribir aquí abajo y es 58.64 y esto nos queda en grados. Y listo. Ahora sí, continuando con la ley de senos que íbamos a aplicar, pues íbamos a tener que este lado OC lo íbamos a dividir entre el seno del ángulo opuesto, que en este caso es el seno de gamma. Sería el seno de 58.64 grados. Después vamos a igualar esto ¿a qué? Pues al seno de, más bien a este lado, que nosotros tenemos como 0.45 metros, y lo vamos a dividir entre el seno del ángulo opuesto, que es el de 45 grados. Y listo. De aquí nosotros vamos a poder despejar el lado OC. ¿Y cómo nos quedaría? Pues bien, vamos a tener que son 0.45, que va a multiplicar a seno de 58.64, porque este lo vamos a pasar hacia el otro lado multiplicando. Y a ese valor que nosotros acabamos de obtener, pues lo vamos a dividir entre el seno de 45. El valor que nosotros obtenemos es de 0.543 metros. Listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos los dos lados que componían nuestro centro instantáneo de rotación. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues si ustedes observan, conocemos la velocidad en c, conocemos el lado OC, pues podemos conocer la velocidad angular CB, y es lo que vamos a obtener a continuación. Nosotros vamos a tener, ingenieros, que esta velocidad angular CB, ¿a qué es igual? Es igual a la velocidad en c, que sabemos que es de 3 metros sobre segundo, y lo vamos a dividir entre el vector de posición. Su magnitud del vector de posición es OC, y OC tiene un valor de 0.543 metros. Listo, ingenieros. El valor que nosotros vamos a obtener para esa velocidad angular es de 5.524 y esto nos va a quedar en radianes sobre segundo. Listo. Hasta aquí nosotros ya conocemos la velocidad angular CB. Ahora lo que vamos a hacer es obtener la velocidad en B. ¿Cómo vamos a obtener esta velocidad en B? Pues vamos a utilizar esta ecuación nuevamente, pero ahora vamos a decir que la velocidad en B, ¿a qué sería igual? Pues es igual a la magnitud del vector de posición, que nosotros le vamos a llamar OB, por la velocidad angular, que es de ese eslabón, que por cierto ya la encontramos, y es la velocidad angular CB.
Entonces, sustituyamos. ¿Qué vamos a tener como resultado? Que la velocidad de v va a ser igual a la magnitud del vector de posición, que podemos ver que es perpendicular a la velocidad, y entonces vamos a tener que ese vector es OV, es decir, tiene un valor de 0.618, y esto nos va a quedar como metros. Después lo vamos a multiplicar por la velocidad angular CB, y esta velocidad angular es de 5.524 y vamos a tener que son radianes sobre segundo. Listo. Así, ingenieros, de este modo es que nosotros vamos a tener una velocidad en V de 3. Lo voy a poner en la parte de abajo. La velocidad en V es igual a 3.414. Y esto me va a quedar en metros sobre segundo. Listo, Inges. Como pueden ver, hasta aquí nosotros ya tenemos la velocidad en V. ¿Y qué podemos hacer con esta velocidad en V? Pues mucha atención. Como podemos apreciar, la rueda está girando, desde luego. Y entonces sabemos que este punto A es un punto fijo, tiene velocidad de 0. Y este punto en B está girando alrededor de A. Eso quiere decir, ingenieros, que nosotros podemos expresar la siguiente ecuación. Decir que la velocidad de V es igual al vector de posición, que es el radio de la rueda. Yo lo voy a expresar como R. Y lo vamos a multiplicar por la velocidad angular de la rueda. Y esto se debe a que el movimiento de este eslabón, que le vamos a llamar AB, es un movimiento solamente de rotación. Entonces, nosotros vamos a tener que el radio, ¿de cuánto es? El radio tiene un valor de 0.15 metros y esto lo vamos a multiplicar por la velocidad de A. Pero, por cierto, esta velocidad de A, pues no la conocemos y es lo que nos están solicitando justamente. Entonces, la velocidad de ¿a qué es igual? Pues es igual a la velocidad en B, que tiene un valor de 3.414 metros sobre segundo, y lo vamos nosotros a dividir entre el radio, y el radio tiene un valor de 0.15 metros. Entonces, ingenieros, de aquí nosotros vamos a tener una velocidad angular en A con un valor de 22.76. Y esto nos queda en radianes sobre segundo. Y listo, ingenieros. Como pueden apreciar, con esto nosotros ya estamos obteniendo la velocidad angular de la rueda, que es justamente lo que el problema nos había estado solicitando. Observen cómo utilizamos el centro instantáneo de rotación para poder determinar las velocidades de v y la velocidad de c. Recuerden, este centro instantáneo de rotación lo que nos ilustra es que en este instante de tiempo, porque sabemos que va a ir cambiando en el tiempo, pero sabemos que en este instante de tiempo nosotros tenemos un eslabón girando alrededor del centro instantáneo. Solamente tiene rotación y por eso es que estamos utilizando esta misma ecuación para obtener la velocidad en función de la velocidad angular. Entonces, ingenieros, con esto, ahora sí, damos por concluido todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.